Continuando con esta unidad de cultivos protegidos, en esta segunda parte vamos a ver algunos aspectos relativos a la construcción de los invernaderos. Un aspecto fundamental en la construcción de un invernadero es su ubicación. Si vamos a trabajar sobre suelo, tenemos que buscar suelos de buena calidad que no se aneguen. También tenemos que tener disponibilidad de agua de buena calidad para riego. El tercer punto, que es muy importante, es el grado de exposición al sol. Que no tenga sombras, que pueda recibir buena luz durante la mayor parte del día y que también tenga una protección de los vientos dominantes porque afectaría la estructura del invernadero. Recordamos un poquito la parte de construcción de un invernadero. Veíamos que había una cobertura rígida y cobertura flexible. La flexible teníamos el polietileno común, el polietileno cristal, el polietileno de larga duración o de larga duración térmica. Entre los rígidos teníamos el vidrio y el policarbonato. Y en cuanto a la estructura, de qué está hechos los invernaderos, pueden ser de madera, de hierro o acero y de aluminio. Estos son los más comunes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Evidentemente, el más utilizado es el de madera. Tiene una baja conductividad térmica, que es eficiente para el ahorro energético, tiene buena resistencia a la carga, podemos colgar pesos sin grandes problemas, y es de muy fácil montaje. De hecho, muchísima gente sabe cómo construir invernaderos. Es muy barato comparativamente. Tiene mayor sombreo interno, tiene una limitación en el tamaño de las estructuras y tiene menor duración. Podemos tratar las maderas con algún preservante, pero igual la duración no es muy alta. Tenemos que, cuando se colocan los postes, también tenemos que por lo menos embrearlos como para hacer que se pudran menos fácilmente. Los de hierro o acero son muy luminosos, son de muy fácil montaje, tienen la posibilidad de agrandarse muy fácilmente y tienen alta durabilidad. Pero por otro lado necesitamos gente capacitada para hacer el armado y depende del lugar, por ejemplo en las zonas marítimas, tiene problemas de corrosión. Y finalmente está el del aluminio, que es probablemente el mejor material para hacer invernadero. No tiene problemas de corrosión, es muy fácil el montaje de las distintas formas de estructura, tiene la mayor durabilidad, su principal contra es el alto costo y no soportan en sí mismo cargas importantes, por lo cual tenemos que hacer algún agregado como para poder colgar o hacer determinadas estructuras que no las soportaría directamente el aluminio, a menos que sea aluminio de muy buena calidad, lo que aumentaría muchísimo el costo del invernadero. En la diapositiva anterior vemos que aquí tenemos problemas para entrar con la maquinaria, en este caso no. Y este es un tercer invernadero, fíjense la estructura, las cabreadas, estos están hechas de hierro, es muy bueno, tiene muy buen soporte y nos permite, depende del tipo de cultivo que estamos haciendo, pues, nos permite hacer una estructura interesante y resistente. En este caso, se pueden hacer las columnas de hierro o muchas veces se utilizan postes para abaratar los costos. ¿Qué otros elementos estructurales tenemos en un invernadero? Las puertas. Las puertas siempre deben abrir hacia afuera. El otro punto importante de las puertas, muchas veces las puertas están hechas de madera, de palo, tienen que cerrar bien para evitar las fugas de calor y especialmente la entrada de insectos, y tienen que quedar bien trabadas. Las ventanas laterales tienen que abrir y cerrar bien y evitar la entrada de insectos. Muchas veces tenemos que estar trabajando con alguna malla antiáfido para evitar la entrada de insectos. Deberían tener aberturas cenitales, o sea, las aberturas que están en el techo, arriba en la parte más alta del invernadero, que sean de fácil apertura y cierre,
y las canaletas tienen que estar bien dimensionadas como para soportar en caso de lluvia el agua y, si fuera posible, poder utilizarla, y tiene que tener suficiente capacidad y pendiente. Veamos un poco algunos ejemplos. Aquí tenemos en un invernadero, estos invernaderos son muy comunes en el norte, tienen una abertura cenital que está abierta todo el año, porque ahí el problema es simplemente levantar un poco la temperatura, pero no tener temperatura en exceso, que debería tener algún tipo de malla, y en este caso puede tener algún tipo de plástico como para evitar la fuga de calor. Las ventanas laterales, aquí las vemos levantadas, esto es un invernadero muy simple, muy sencillo, y las canaletas por donde cae el agua que no debe caer dentro del cultivo. Y tenemos un zócalo que es el que permite una aislación entre la parte exterior y la parte interior, y al mismo tiempo que no haya un viento fuerte o una corriente fuerte de aire que nos provoque algún daño en el cultivo. Vemos otro ejemplo, un zócalo, en este caso un poco más alto, las cortinas laterales, y aquí se ve una malla antiáfida, una malla para evitar el ingreso de insectos. Este invernadero tiene mucha menos pendiente que otros invernaderos. Estos son los que se llaman en un momento semi-almería, porque se hacían con muy poca pendiente o ninguna. El otro punto es la distancia entre las estructuras. Nosotros tenemos que tener entre invernaderos espacio como para trabajar sin problemas con maquinaria, mantener el pasto cortado, como no es este ejemplo. Podemos hacer invernaderos en tándem, una batería de invernaderos, y en todo esto también tenemos que tener lugares por donde en el momento de cosecha poder acercar algún camión o alguna, y también el uso de las herramientas. Aquí vemos un invernadero, ya tiene mucha mejor calidad, este es de polipropileno, digo bien, no, y vemos las canaletas con un desagüe que nos va a llevar hasta el agua hacia algún tanque australiano o alguna excavación que nos permita guardar el agua para después regar. La puerta, en este caso puerta corrediza, y unas ventanas que están ubicadas arriba de las puertas con lo que se permite la corriente de aire desde un lugar hacia el otro extremo del invernadero. En este caso no hay ventanas cenitales porque esta estructura no permite tener ventanas cenitales. Sí, el material es rígido, es muy bueno, es policarbonato. Que tenemos algunas medidas preventivas adicionales. Lo ideal es que haya doble puerta, como en este caso. Y también tenemos que tener un pediluvio, un lugar donde generalmente se coloca sulfato de cobre, donde la gente que ingresa al invernadero apoye los pies y pueda eliminar cualquier bacteria o cualquier hongo con el que podríamos estar ingresando al invernadero. En general se hace una especie de hall, un lugar de un vestíbulo, y entonces uno ingresa a la primer sección, se limpia los pies, luego cierra la puerta externa y recién abre la puerta interna para evitar el ingreso de insectos. También tenemos algunos ventiladores que tienden a tirar hacia afuera el aire, como para no permitir el ingreso de insectos o de alguna espora que podría llegar a afectarnos en el invernadero. Entonces, en el cultivo protegido tenemos la modificación del ambiente y puede ser forzado o semiforzado. La radiación con factores no modificables, yo no puedo modificar la latitud en la que estoy trabajando, tampoco puedo modificar la época del año, pero sí puedo seleccionar el mejor material de cobertura, puedo seleccionar la mejor orientación del invernadero y puedo ver qué tipo de material
utilizo y qué tipo de construcción hago. Y en la construcción del invernadero tenemos que tener muy en claro en la elección del sitio cuáles van a ser los elementos de cobertura y cuáles van a ser los elementos estructurales. Dentro del invernadero tenemos una serie de modificaciones del ambiente. Como les decía antes, es como que pasamos a trabajar no más en el lugar donde estamos, sino en otro lugar mucho más cálido, generalmente más seco, pasamos a depender de la fuente de agua. ¿Qué encontramos? Con la temperatura diurna aumenta la respiración de mantenimiento, porque la temperatura es superior a lo que sucede al aire libre. Hay daños directos por calentamiento, vemos mayor quemadura de algunas frutas, especialmente por mayor temperatura, no por radiación, sino por mayor temperatura. Tenemos problemas en el establecimiento de los frutos, porque se dan condiciones diferentes a las condiciones naturales, donde podemos llegar a tener problemas de humedad o podemos llegar a tener problemas de polinización. Tenemos mayor demanda hídrica, la planta necesita más agua y tiene una apertura estomática diferente a lo que sucede en el exterior, y un desequilibrio hídrico durante el día, aún con buena disponibilidad de agua. ¿Y qué puede pasar a la noche? Puede haber congelamiento dentro del invernadero y también un enfriamiento que nos crea problemas con la polinización. Por lo tanto, tenemos una polinización deficiente y consecuentemente problemas con el establecimiento de frutos. Un poco lo que veíamos en la parte de labores específicas, donde veíamos que se puede utilizar algún insecto como el bombus o alguna hormona para fijar los frutos. Entonces, tenemos la climatización para periodos fríos y para periodos cálidos. Hay un fenómeno que se llama la inversión térmica, que es cuando la temperatura mínima en el interior del invernadero es inferior a la del exterior. Esto ocurre con noches de vientos fuertes y con noches frías, despejadas y sin viento, donde se forma una capa de condensación en la superficie interna del plástico. Es un fenómeno que no es muy común, pero ocurre. Bien, hasta aquí entonces la parte 2 de cultivos protegidos.